La ciudad de Sevilla vibraba con la música de sus festivales, pero en mi hogar, el silencio se hacía abrumador. Las calles llenas de vida parecían burlarse de mi soledad. Mi esposo, un militar comprometido con su deber, se encontraba lejos, luchando en una guerra que parecía no tener fin. Cada día las rutinas se repetían, despertaba temprano, preparaba el desayuno y me sentaba a esperar noticias suyas. A veces llegaban cartas, pero su tono era siempre distante, lleno de responsabilidades y lejanía. Mientras tanto, la casa se sentía más vacía con cada rincón que miraba. Las paredes que alguna vez resonaron con risas ahora solo guardaban ecos de mis pensamientos solitarios. Mis amigas intentaban animarme, algunas incluso me invitaban a salir a los bares del barrio antiguo. Pero nada podía llenar el vacío que dejaba su ausencia. En una conversación casual con un amigo cercano, él compartió que su pareja también había comenzado a distanciarse. La guerra cambia todo, dijo con un suspiro resignado. Sus palabras resonaron en mí, y me hicieron cuestionar lo que quedaba de mi propia relación. Un día cualquiera, mientras paseaba por la Plaza de España, un encuentro inesperado alteró mi rutina monótona. Allí estaba él, el hermanastro de mi esposo. Su presencia era como un rayo en medio de una tormenta, iluminó mis pensamientos oscuros y me sacó del sopor en el que había estado sumida. Intercambiamos algunas palabras triviales sobre el clima y los festivales próximos. Sin embargo, había una tensión palpable en el aire, algo que no podía ignorar. ¿Cómo está tu hermano?, preguntó él con una sonrisa melancólica. Su mirada reflejaba la misma preocupación que yo sentía por la distancia entre nosotros y nuestros seres queridos. La conversación fluyó con facilidad a pesar del trasfondo tenso, era como si ambos buscáramos un refugio en esa interacción fugaz. Después de ese encuentro mis pensamientos comenzaron a girar alrededor de él. Recordé cómo siempre había sido amable y comprensivo, esos rasgos parecían resaltar más ahora que la soledad me envolvía como una manta pesada. La atracción crecía en mi interior como una planta silvestre que lucha por salir entre las grietas del asfalto. Pasaron los días y mis rutinas continuaron inalteradas, pero había algo nuevo, la incertidumbre sobre mis sentimientos hacia el hermanastro comenzó a consumir mis pensamientos cada vez más. Me encontraba esperando esos momentos casuales donde nuestras miradas se cruzaban o nuestras manos rozaban accidentalmente al saludarnos. Una tarde decidí visitar un café local donde solíamos ir juntos antes de la guerra. El aroma del café tostado llenó mis sentidos mientras observaba a las parejas reírse y compartir historias. En ese instante comprendí lo mucho que anhelaba esa conexión humana, alguien con quien compartir no solo risas sino también preocupaciones. Al salir del café, me topé nuevamente con el hermanastro en la plaza cercana al río Guadalquivir. Esta vez la conversación fue más profunda. Hablamos sobre nuestros miedos y anhelos en medio del caos de la guerra y la distancia emocional que nos separaba de nuestros seres queridos. A medida que compartíamos nuestras inquietudes, una confusión creciente se apoderó de mí. ¿Era correcto sentir esto? La atracción hacia él era innegable y cada vez más difícil de ignorar. Mientras nos despedíamos esa tarde, una parte de mí deseó prolongar ese momento indefinidamente, sin embargo, sabía que había límites invisibles entre nosotros. La lucha interna entre el deber hacia mi esposo y el deseo por su hermanastro comenzaba a tomar forma en mi mente como un laberinto sin salida claro ni fácil respuesta. El día siguiente amaneció con un cielo gris, como si el tiempo quisiera reflejar mi estado interno. La soledad me envolvía mientras realizaba mis tareas diarias. Cada rincón de la casa recordaba a mi esposo, y su ausencia se hacía más palpable en cada instante. Aún así, la imagen del hermanastro persistía en mi mente como un eco que no podía silenciar. Mientras preparaba el café en la cocina, pensé en nuestras conversaciones. Su voz resonaba en mis oídos, llena de comprensión y complicidad. Era un refugio inesperado en medio de mi desasosiego. Sin embargo, cada vez que me dejaba llevar por esos pensamientos, una punzada de culpa me atravesaba el corazón. ¿Qué estaba haciendo? La atracción era innegable, pero eso no justificaba el deseo. Al salir a la calle, las festividades de Sevilla comenzaban a cobrar vida. Las risas y los colores vibrantes contrastaban con mi creciente inquietud.
Me encontré vagando por las calles adoquinadas, buscando distraerme de mis pensamientos oscuros. En un café local, el aroma del café tostado me envolvió y decidí sentarme a observar a la gente pasar. De repente lo vi entrar. Su presencia iluminó el lugar y mi corazón dio un vuelco. Se acercó a mí con una sonrisa que parecía desarmar todas mis reservas. «¿No es hermoso este lugar?», comentó mientras se sentaba frente a mí. La conversación fluyó con naturalidad, compartimos anécdotas sobre nuestras vidas y sueños perdidos. Sin embargo, llegó un momento en que sus palabras me golpearon como una ola inesperada. Habló sobre su vida familiar y cómo había sentido la presión de ser siempre el segundo en todo. «A veces siento que estoy destinado a vivir a la sombra de otros», dijo con una tristeza palpable en su voz. Su comentario me hirió profundamente, era un reflejo de mis propios temores sobre el matrimonio y la soledad. La conversación se tornó más intensa y vulnerable, como si estuviéramos desnudando nuestras almas sin quererlo realmente. Sentí que las barreras entre nosotros se desmoronaban lentamente hasta que en un momento de vulnerabilidad compartida, nos besamos. Fue un instante robado del tiempo, el mundo exterior desapareció mientras nuestros labios se encontraban. El beso fue dulce pero cargado de consecuencias inevitables. Al separarnos, la realidad regresó con fuerza y me llenó de pánico. ¿Qué habíamos hecho? La culpa se apoderó de mí como una sombra oscura que amenazaba con consumirlo todo. «Esto no puede continuar», murmuré casi sin darme cuenta, mis palabras resonando en el aire tenso entre nosotros. Él asintió lentamente, comprendiendo la gravedad del momento pero también compartiendo ese deseo prohibido que nos había unido tan intensamente. La tarde avanzó sin que yo pudiera concentrarme en nada más que lo sucedido entre nosotros. Volví a casa sintiéndome atrapada entre dos mundos, uno donde era esposa leal y otro donde ese beso había encendido una llama peligrosa dentro de mí. El dilema se volvía cada vez más complicado. No podía ignorar lo que había sentido ni las implicaciones que eso traería para mi vida y para aquellos a quienes amaba o decía amar. La lucha interna continuaría mientras enfrentara las consecuencias de aquel beso inesperado y todo lo que significaría para mi futuro incierto. La noche había caído en la ciudad y con ella una sensación de inquietud se apoderó de mí. La luz tenue de la lámpara en la sala apenas iluminaba los recuerdos del día. Cada rincón de la casa parecía susurrar mi traición, recordándome el beso que compartí con el hermanastro. Aunque había sido breve, ese instante había desatado una tormenta emocional que no sabía cómo manejar. Al día siguiente decidí salir a caminar por las calles de Sevilla. Necesitaba aire fresco y un respiro de mis pensamientos. Las plazas estaban llenas de vida, risas y música resonaban en el aire. Sin embargo, todo me parecía distante, como si estuviera observando desde detrás de un cristal. La alegría que me rodeaba solo acentuaba mi soledad. En un café cercano, pedí un café con leche y traté de distraerme con las conversaciones ajenas. Pero mi mente volvía una y otra vez al encuentro que había cambiado todo. En ese momento el hermanastro apareció en mi mente como un fantasma inquietante. Su risa, su mirada intensa. Todo eso me perseguía. Mientras tomaba sorbos del café caliente, recordé cómo él había compartido un secreto conmigo aquella tarde. «Todos tenemos miedos», dijo en voz baja, como si temiera ser escuchado. «A veces, los llevamos solos». Sus palabras resonaron dentro de mí como un eco doloroso. ¿Acaso él también sentía la carga del deseo prohibido? Esa pregunta me atormentó en silencio. Al regresar a casa, lo encontré sentado en el sofá con una carta en la mano, era de su hermano. Su expresión era seria y distante. «¿Qué tal tu día?», pregunté con una voz que sonó más tensa de lo que pretendía. «Normal», respondió sin mirarme a los ojos. La atmósfera se volvió pesada entre nosotros, el silencio se convirtió en un campo minado lleno de palabras no dichas. Esa noche, mientras intentaba dormir, la culpa me mantenía despierta. El recuerdo del beso aún ardía en mis labios como una marca indeleble. ¿Era esto lo que quería? La vida que había construido junto a él se desmoronaba lentamente frente a mis ojos. Decidí buscar al hermanastro nuevamente, necesitaba respuestas y claridad sobre lo que estaba sintiendo.
Nos encontramos en un rincón apartado del parque al día siguiente. La tensión era palpable entre nosotros mientras intercambiábamos miradas furtivas. Esto no puede seguir así, le dije finalmente rompiendo el silencio incómodo. No puedo vivir con esta carga. Él asintió lentamente entendiendo mis palabras más allá del significado literal. Nuestros labios se encontraron, murmuró casi inaudiblemente, recordando aquel momento robado entre nosotros. La conversación fluyó entonces hacia nuestros miedos más profundos y las expectativas que nos rodeaban. Compartimos risas nerviosas y confesiones sinceras, cada palabra nos acercaba más a una decisión inevitable. Sin embargo, a medida que la tarde avanzaba y el sol comenzaba a ocultarse tras los edificios antiguos, sentí como la realidad comenzaba a cerrarse sobre mí nuevamente. Las dudas regresaron con fuerza. ¿Qué pasaría si alguien descubría nuestro secreto? La posibilidad era aterradora. Mientras nos despedíamos bajo la sombra de los árboles, su mirada se sostuvo en la mía por un instante eterno antes de separarnos nuevamente. Esa conexión inquebrantable me dejó temblando ante lo desconocido que nos esperaba. Regresé a casa sintiéndome más confusa que antes, el peso del deseo seguía presente junto al miedo por lo que pudiera suceder si continuábamos por este camino peligroso. La guerra no solo estaba lejos, estaba aquí mismo, dentro de mí misma. La noche se deslizó silenciosa entre las sombras, y el tiempo pareció detenerse en ese instante compartido. Pasamos la noche juntos, el murmullo de nuestras voces apenas un eco en la oscuridad. En medio de la calidez del momento, una parte de mí se sintió viva, como si cada latido resonara con un nuevo propósito. Sin embargo, al amanecer, la realidad se presentó con toda su crudeza. Desperté con el sol filtrándose a través de las cortinas, recordando que el mundo exterior seguía girando a pesar de lo que había sucedido. La luz del día trajo consigo una ola de culpa que me envolvió como una manta pesada. La ausencia de mi esposo en la guerra se hacía más palpable que nunca. Su imagen ocupaba mi mente y cada recuerdo era un recordatorio doloroso de lo que estaba en juego. Mientras me vestía, cada prenda parecía tener un peso simbólico, cada botón abrochado era un compromiso con una vida que ya no me llenaba. Las expectativas sociales se cernían sobre mí como nubes oscuras. La gente esperaba que fuera una esposa leal y dedicada, pero había cruzado una línea que ahora me dejaba tambaleándome entre dos mundos. El día avanzó lentamente. Caminé por las calles de Sevilla, donde los colores vibrantes y los aromas de la ciudad contrastaban con mi estado interno. La gente reía y disfrutaba del bullicio cotidiano, ajena a mi tormento personal. En un café cercano, me senté sola con una taza humeante frente a mí, sintiendo como el vapor se elevaba como mis pensamientos dispersos. Entonces llegó un mensaje inesperado: mi esposo había logrado hacer una llamada desde el frente. Su voz resonó en mi mente mientras escuchaba sus palabras llenas de amor y preocupación por mí. «Espero que estés bien», dijo con dulzura. «Te extraño cada día». El tono suave de su voz hizo que mi corazón se encogiera. Sentí una punzada de dolor al pensar en su sacrificio mientras yo luchaba contra mis propios demonios. La conversación terminó demasiado pronto y dejó un vacío aún más grande. La presión por ser la esposa perfecta se intensificó en mí, sabía que debía mantener las apariencias ante él y ante los demás. Pero el deseo por lo prohibido seguía ardiendo dentro, desafiando cualquier lógica. Esa tarde volví a encontrarme con el hermanastro en un rincón apartado del parque donde solíamos hablar sin ser vistos. Su mirada reflejaba tanto anhelo como confusión. Ambos éramos prisioneros de nuestras decisiones. «No sé cuánto tiempo más puedo soportar esto», confesó él, rompiendo el silencio tenso entre nosotros. Las palabras resonaron en mi mente mientras trataba de encontrar respuestas dentro de mí misma. ¿Qué quería realmente? ¿Era posible reconciliar mis sentimientos hacia él con la lealtad que debía a mi esposo? Cada día parecía acercarme más a una elección inevitable. A medida que caía la noche nuevamente sobre Sevilla, comprendí que debía enfrentar mis miedos y tomar decisiones sobre lo que deseaba para mi futuro. La vida estaba cambiando rápidamente a mi alrededor y yo me sentía atrapada entre dos caminos divergentes. La incertidumbre crecía como una sombra amenazante. Sabía que pronto tendría que enfrentar las consecuencias de mis elecciones.
Y así, mientras las luces parpadeaban en las calles cercanas, sentí como el destino se acercaba sigilosamente hacia mí, listo para revelarse en cualquier momento inesperado. Las semanas pasaron, y la tensión en mi pecho se hacía cada vez más palpable. La llegada de mensajes de mi esposo desde el frente se volvía más frecuente, y cada palabra escrita era un recordatorio de su amor y de su sacrificio. Sin embargo, en mi corazón, una batalla diferente se libraba. El hermanastro seguía presente en mis pensamientos, como una sombra que no podía desvanecer. Una tarde, mientras caminaba por las calles empedradas de Sevilla, me encontré con un vecino que solía ser amigo de la familia. Su mirada inquisitiva me hizo sentir expuesta. ¿Dónde está tu esposo? No lo he visto últimamente, preguntó con un tono que parecía más acusador que curioso. La incomodidad me invadió, era evidente que había rumores flotando en el aire. Está en la guerra, como siempre, respondí con una sonrisa forzada, intentando ocultar la verdad detrás de mis acciones. Pero su mirada persistente me hizo dudar. ¿Y si comenzaba a sospechar? ¿Y si todo se venía abajo por un simple encuentro fortuito? Esa noche el hermanastro apareció en mi puerta, como si estuviera destinado a interrumpir mi estado de inquietud. Su presencia era un bálsamo y a la vez una carga pesada sobre mis hombros. He estado pensando mucho, confesó mientras entraba al cálido refugio de mi hogar. No puedo seguir así. El peso de sus palabras resonó en mí, ambos éramos prisioneros del mismo dilema. No sé qué hacer, admití sintiendo como la culpa comenzaba a apoderarse de mí nuevamente. Lo sé, respondió él con sinceridad. Pero no puedo evitar sentir lo que siento por ti. Sus ojos reflejaban una mezcla de deseo y desesperación que me hizo temblar. La conversación se tornó intensa, y antes de darme cuenta nuestros labios se encontraron en un instante robado. Fue un momento fugaz pero electrizante que dejó una marca indeleble en mi ser. La realidad regresó rápidamente como un golpe frío, sabía que no podía permitir que esto continuara. Con el paso de los días, las visitas inesperadas del esposo comenzaron a ser más frecuentes. Su regreso a casa era un alivio y al mismo tiempo un tormento para mí. Cada encuentro era una mezcla entre alegría y culpa aplastante. Una tarde, mientras preparaba la cena, recibí una llamada inesperada del esposo. Su voz sonaba cansada pero llena de amor. Te extraño mucho, pronto estaré contigo. Las palabras resonaron como campanas lejanas que anunciaban el peligro inminente. El hermanastro apareció esa misma noche con un semblante preocupado. No puedo seguir ocultándome, dijo con firmeza mientras buscaba mis ojos para encontrar respuestas. ¿Qué quieres decir?, pregunté sintiendo como el aire se volvía denso entre nosotros. Si esto sigue así, alguien descubrirá nuestro secreto, advirtió él con voz baja pero intensa. La angustia me invadió al pensar en las posibles repercusiones de nuestra relación clandestina. La idea de perderlo todo, mi matrimonio, mi hogar e incluso la paz mental que había logrado construir durante años me llenó de pánico. Mientras discutíamos las posibilidades y los riesgos involucrados, comprendí que debía tomar decisiones difíciles pronto. El tiempo no estaba a nuestro favor y las sombras del pasado amenazaban con atraparnos nuevamente en su red oscura. El eco del deber y el deseo resonaban cada vez más fuerte dentro de mí, dejándome ante la incertidumbre sobre qué camino elegir al final del día. La tarde se tornó gris, reflejando la tormenta que se agazapaba en mi interior. Mi esposo había regresado de la guerra, trayendo consigo un aire de esperanza, pero también un peso que me oprimía el pecho. Él sonrió al entregarme un regalo inesperado, una pequeña caja envuelta con cuidado. Su gesto era dulce, pero el brillo del papel solo acentuaba la culpa que me carcomía. Lo vi y pensé en ti, dijo, sus ojos llenos de amor y confianza. Pero esa confianza se sentía como una espada de doble filo. Abrí la caja lentamente, revelando un collar antiguo que había pertenecido a su madre. Era hermoso, pero su significado me golpeó con fuerza. ¿Cómo podía aceptar un regalo así mientras mi corazón estaba dividido? Mientras intentaba encontrar las palabras adecuadas para agradecerle, mi mente divagaba hacia el hermanastro. Las últimas semanas habían sido una mezcla de encuentros furtivos y conversaciones profundas que desnudaban nuestras almas.
Pero cada vez que pensaba en él, la culpa se hacía más pesada. El día siguiente trajo consigo otra visita del hermanastro. Nos encontramos en un café escondido entre las calles empedradas de Sevilla. El aroma del café tostado envolvía el ambiente, pero no podía disfrutarlo. La tensión entre nosotros era palpable. «¿Qué hacemos?», preguntó con voz baja, casi como si temiera ser escuchado por los demás clientes. Sus ojos buscaban los míos, esperando una respuesta que no tenía. «¿Y si todo esto termina mal?», respondí con inseguridad. La idea de perderlo a él y a mi esposo me aterrorizaba. «Pero no puedo dejar de pensar en ti», confesó, su voz cargada de emoción. En ese instante comprendí que ambos estábamos atrapados en esta maraña de sentimientos contradictorios. Fue entonces cuando le planteé mis dudas sobre nuestra situación actual. «No quiero hacer daño a nadie», dije con sinceridad. «Pero tampoco puedo ignorar lo que siento». La conversación se tornó tensa, él quería más claridad y yo solo podía ofrecerle confusión. En un momento de frustración compartida, nuestras manos se encontraron sobre la mesa, buscando consuelo en el contacto físico mientras las palabras parecían insuficientes para expresar lo que realmente sentíamos. Al salir del café, el aire fresco me golpeó como una ola revitalizante, sin embargo, la presión dentro de mí seguía aumentando. A medida que caminaba por las calles adornadas con luces festivas y risas lejanas, sentí que cada paso era un recordatorio de lo que estaba arriesgando. Al llegar a casa esa noche encontré a mi esposo esperando pacientemente en la sala. Su expresión era tranquila y confiada, sin embargo, algo en su mirada me hizo dudar nuevamente sobre mis decisiones. «¿Todo bien?», preguntó con una sonrisa suave. «No hay nada malo», respondí rápidamente, aunque sabía que esa mentira pesaría sobre mí como una sombra oscura. Mientras cenábamos juntos y compartíamos historias del día a día, la culpa se convirtió en un eco ensordecedor en mi mente. Las risas parecían lejanas y el amor presente se mezclaba con mis pensamientos sobre el hermanastro. Al final de la noche, mientras me preparaba para dormir sola en nuestra cama matrimonial, sentí como los recuerdos del hermanastro inundaban mis pensamientos nuevamente. La lucha entre lo correcto y lo deseado nunca había sido tan intensa. En ese momento crucial entre el deber y el deseo comprendí que debía tomar decisiones pronto. Las sombras del pasado estaban más vivas que nunca y amenazaban con tragarnos a todos si no actuábamos antes de perderlo todo. La mañana siguiente el sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando la habitación con una luz tenue. La cama, deshecha y fría, recordaba las decisiones que aún no había tomado. La presión de los rumores que circulaban en el vecindario comenzaba a hacerse palpable. Los murmullos se colaban en mi mente creando un eco constante de desconfianza. Mi esposo había regresado de su misión con un aire de inquietud. Sus ojos, antes llenos de vida, ahora reflejaban una sospecha latente. «¿Te encuentras bien?», preguntó al notar mi silencio. Su tono era suave, pero había un filo en sus palabras que no podía ignorar. «No he dormido bien», respondí, intentando desviar la atención. La verdad era que cada noche se convertía en una batalla interna entre el amor y el deseo prohibido. Mientras él se preparaba para salir, decidí visitar un café cercano donde solía encontrarme con el hermanastro en momentos de debilidad. El aroma del café tostado me envolvió al entrar, pero la calidez del lugar no podía disipar la tensión que llevaba dentro. Al sentarme en una mesa apartada, recordé las conversaciones furtivas y las risas compartidas. Sin embargo, también surgieron recuerdos de su vida oculta, había algo más en el que no lograba entender del todo. Esa revelación complicaba aún más mi dilema. Unos minutos después él apareció en el umbral del café. Su rostro mostraba una mezcla de alegría y preocupación al verme. «No esperaba encontrarte aquí», dijo mientras se acercaba. «Necesitaba un cambio de aire», respondí con una sonrisa forzada. «¿Y cómo va todo?». «¿Tu esposo?». Su pregunta quedó flotando en el aire entre nosotros. «Él está bien», contesté rápidamente. «Pero hay cosas que me preocupan». Una sombra cruzó su rostro al escuchar mis palabras. «¿Rumores?». «He oído algunas cosas», mencionó con cautela. El peso de sus palabras me hizo dudar.
No son más que habladurías, intenté restarle importancia. Sin embargo, su mirada intensa me hizo sentir vulnerable y expuesta. No quiero ser parte de esto si te causa dolor, dijo finalmente. La conversación nos llevó a un rincón del café donde pudimos hablar sin ser escuchados por otros clientes. En ese instante comprendí que ambos estábamos atrapados en nuestras propias redes emocionales. Decidí ser honesta, siento que estoy perdiendo el control. Quizás deberías tomar una decisión clara, sugirió él con seriedad. Las palabras resonaron dentro de mí como un tambor lejano, marcando el ritmo de mis pensamientos caóticos. La presión social y familiar pesaba sobre mis hombros como una losa implacable. Al salir del café, la brisa fresca me recibió como un recordatorio del mundo exterior y sus expectativas. Mi mente estaba dividida entre dos caminos: seguir adelante con mi vida o arriesgarme a perderlo todo por algo incierto. Cuando regresé a casa esa tarde encontré a mi esposo sentado en la sala con una expresión sombría. He escuchado cosas sobre ti, afirmó sin rodeos. El corazón me dio un vuelco ante sus palabras, sabía que el momento decisivo había llegado y no podía escapar más tiempo de la verdad que acechaba entre nosotros. La tensión en el aire era palpable. La mirada de mi esposo, llena de desconfianza, me atravesaba como una flecha. ¿Qué hay de verdad en lo que dicen? Su voz resonaba en la sala, y cada palabra se sentía como un eco de mis propios temores. No podía permitir que la situación se desbordara. Son solo rumores, respondí con una calma que no sentía. Miré por la ventana, el sol se ocultaba tras los edificios antiguos, y la ciudad parecía más lejana que nunca. La fragancia del café recién hecho aún flotaba en el aire, pero no podía disfrutarlo. Los recuerdos de mis encuentros furtivos me asaltaron, y la culpa comenzó a apoderarse de mí nuevamente. Él se levantó, dando un paso hacia mí. No soy tonto. He visto cómo miras a tu hermanastro. Su acusación cortó el silencio como un cuchillo afilado. Sentí que el suelo se deslizaba bajo mis pies mientras trataba de encontrar las palabras adecuadas para defenderme. Es solo amistad, intenté justificarme, pero mi voz sonó vacía incluso para mí. El peso del secreto era demasiado grande para cargarlo sola. En ese instante comprendí que había llegado al límite de lo que podía soportar. Amistad, ¿así llamas a lo que está ocurriendo? La rabia en su voz resonó en las paredes, y por un momento me sentí atrapada entre dos mundos, el deber hacia él y el deseo hacia su hermano. El timbre del teléfono sonó abruptamente interrumpiendo nuestra conversación. Mi corazón latía con fuerza mientras él se giraba hacia el aparato, una sombra de preocupación cruzando su rostro. ¿Y si es algo importante?, pregunté, aunque sabía que cualquier cosa podría ser un nuevo golpe a nuestra frágil relación. Al contestar, su expresión cambió drásticamente. Es del frente, dijo con voz grave. Mi estómago se retorció al escuchar esas palabras. La guerra siempre traía consigo incertidumbre y miedo. ¿Qué sucede? No podía evitar sentirme ansiosa ante su reacción. Regresaré pronto, afirmó con una determinación que me llenó de esperanza y terror al mismo tiempo. La idea de tenerlo nuevamente en casa era reconfortante, pero también significaba cerrar la puerta a lo que había comenzado con su hermanastro. Mientras él hablaba por teléfono, mis pensamientos giraban como un torbellino. Sabía que debía tomar una decisión antes de que fuera demasiado tarde. El tiempo apremiaba, cada segundo contaba y las sombras del pasado comenzaban a asomarse. Cuando colgó me miró fijamente a los ojos como si pudiera leer mis pensamientos más oscuros. Haremos frente a esto juntos, dijo con firmeza, sin saber que mi corazón estaba dividido entre dos caminos opuestos. Un golpe repentino en la puerta interrumpió nuestra conversación nuevamente. Esta vez era el hermanastro que había decidido aparecer sin previo aviso. Mi corazón se detuvo al pensar en las posibles consecuencias de su llegada justo cuando todo parecía tambalearse. No puedo dejarlo entrar, murmuré casi para mí misma mientras mi mente luchaba por encontrar una salida a esta situación explosiva. Pero ya era demasiado tarde, él ya estaba dentro y el aire se cargó de tensión instantáneamente. La mirada entre los tres fue electrizante, cada uno consciente del papel que jugábamos en este complicado triángulo emocional.
La vida había tomado un rumbo inesperado y ahora enfrentaría las consecuencias de mis decisiones pasadas sin poder escapar de ellas.